Hola, les doy la bienvenida a un diálogo entre enfoques. En esta entrevista exploraremos la importancia de fundamentar una mirada, un punto de encuentro o un enfoque. Cómo a partir de esta crítica y de este fundamento es posible construir una metodología para abordar aquellas cosas que nos suceden, que nos acontecen, que suceden en nuestra realidad y con las cuales convivimos día a día. Como saben, dialogamos desde el modelo de producción de la psique hacia otras propuestas epistemológicas, otras propuestas filosóficas y disciplinarias, no solamente en torno a la psicología, sino a las humanidades en general. El día de hoy nos acompaña una persona muy especial, a quien admiro mucho, me formé con él durante la licenciatura, fue quien sembró la semilla de la complejidad en mí. Es un honor para mí, un placer, pues presentarles al doctor Daniel. Abordaremos, antes de dar inicio con la entrevista, mencionaré los ejes que me gustaría seguir y la semblanza. Entre los ejes que estaremos siguiendo durante esta entrevista, tenemos cuatro puntos importantes: fundamentos epistemológicos, principalmente Marx y Hegel. Marx por el enfoque histórico-cultural, Hegel por el modelo de producción de la psique. Segundo punto, principios históricos, la propuesta de Vygotsky, que vendría a ser, o al menos así lo considero yo, ya lo preguntaremos a nuestra persona invitada, el padre del enfoque histórico-cultural. Sin embargo, no es el único, pero nos centraremos en él. En el tercer punto hablaremos un poquito de tensiones, porque hay una tensión muy importante y que no se puede olvidar entre la propuesta histórico-cultural y otras disciplinas dialécticas, principalmente el psicoanálisis de corte lacaniano. Ahí hay una tensión muy grande, sobre todo, no es el único concepto, pero con este concepto de inconsciente. Y por último terminaremos pues con una pedagogía. Tanto su servidor como estoy seguro que la persona que nos está acompañando, creemos que es muy importante no dejar esto en lo teórico, sino fundamentar la práctica, sobre todo tener una pedagogía crítica que ayude a una comprensión más grande de los problemas que nos acontecen. ¿Quién nos acompaña? Daniel Rosas Álvarez es doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Diagnóstico y Rehabilitación Neuropsicológica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue profesor de la licenciatura en Psicología en la UNAM durante 9 años, desde el 2014 hasta el 2022, profesor durante 4 años de la maestría en Psicología con residencia en Neuropsicología Clínica. Desde el 2024 ha sido profesor en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, tanto a nivel doctoral como de licenciatura. A partir del 2024 se incorporó como profesor de la licenciatura en Psicología de la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, fue candidato investigador del CNI de 2021 a 2024, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, titular de la Asociación Mexicana de Neuropsicología y miembro fundador de la Academia Internacional de Estudios Histórico-Culturales, así como de la red de formadores en educación e interculturalidad en América Latina. El doctor Daniel se asume como continuador del enfoque psicológico histórico-cultural y es partidario de la pedagogía crítica transformadora. Ha desarrollado y dirigido proyectos de investigación en las áreas clínica, educativa y social. Sus líneas de investigación son la comprensión y transformación de significados y sentidos y la elaboración y evaluación de métodos de intervención clínica, educativa y social. Su labor como investigador le ha permitido presentarse en distintos congresos nacionales e internacionales en los países de Rusia, Cuba, Ecuador, Colombia, Brasil y Chile. Ha sido director, asesor y sinodal de más de 50 tesis y otros trabajos de titulación en licenciatura, maestría y doctorado, los cuales, eh, tanto como las tesis que podemos encontrar en línea, pues también podemos encontrar artículos, capítulos de libro, monografías. En su experiencia como docente ha coordinado programas de intervención terapéutica, programas de servicio social y eventos académicos. En el 2024 ha sido seleccionado como presidente del 19º Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Neuropsicología, que se realizará en México en el año 2026. Entonces, enhorabuena por ello, y doy paso a la entrevista. Doctor Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo se encuentra esta noche? Un gusto, Ricardo, estar en esta ocasión contigo. También para mí es muy especial estar con un estudiante, en su momento alumno de universidad y además asesorado de tesis, mm, desarrollador de un proyecto muy interesante que agradezco haber formado parte y bueno, muy entusiasta de poder coincidir aquí contigo. Todo muy bien,
con el mayor compromiso de que esto sea productivo, constructivo y enriquecedor para quienes nos escuchen. Muchísimas gracias, doctor. Como mencioné, entraremos al primer eje, fundamentos epistemológicos. Me gustaría ir un poquito hablando acerca de Hegel a Marx, y luego una relectura de Marx a Hegel, los cruces de la dialéctica y el materialismo. El propósito de esta entrevista no es otro más que el diálogo entre esta postura que yo estoy asumiendo, modelo de producción de la psique, y la escuela histórico-cultural. Le comento un poco de dónde nace este interés particular por el modelo de producción de la psique, principalmente dos modelos que en teoría son opuestos, ¿no? El enfoque histórico-cultural, que es el que yo conocí con usted, y un interés muy particular por el psicoanálisis, principalmente de corte lacaniano. Estos dos enfoques son ajenos en muchos sentidos, incluso podríamos decir que en propuestas epistemológicas son ajenos. Sin embargo, algo tienen en común y es que hay lecturas, por supuesto, en la escuela histórico-cultural, pero también en el psicoanálisis, donde podemos encontrar un interés por la lectura del marxismo. No necesariamente Marx, pero sí del marxismo y los continuadores del marxismo. Es importante mencionar que la escuela histórico-cultural, al menos como yo lo tengo entendido, retoman a Marx y Lenin, ¿no? Y se van por esta vía, sobre todo de la lectura que hace Lenin de Marx y las contribuciones que hicieron por ahí ambos. Y el psicoanálisis se va sobre todo a una relectura de Hegel y el idealismo, ¿no? O sea, el idealismo está muy presente en la lectura lacaniana y en el marxismo no tanto. De hecho, es algo que se rechaza, lo dice Marx, ¿no? Es como darle una vuelta a Hegel como si fuera un calcetín, ¿no? Pero no podemos negar que Marx leyó a Hegel, necesitó a Hegel para hacer una propuesta ahí importante. Entonces, mi interés fue tratar de ver cómo dialogar estos dos puntos de encuentro y dónde lo encuentro o cómo logro salir yo de esta parte compleja, sobre todo con un filósofo contemporáneo que es Slavoj Žižek y la escuela eslovena, ¿no? Donde vuelven a retomar a Marx, vuelven a retomar a Hegel y sobre todo a Hegel con Lacan, ¿no? Entonces, es ahí donde yo encuentro un diálogo para poder no hablar de una escuela histórico-cultural con tintes psicoanalíticos ni de un psicoanálisis con tintes histórico-culturales, sino una nueva propuesta que yo le llamo modelo de producción de la psique. Conforme vayamos avanzando, iré puntualizando quizá algunas dudas que le puedan surgir a usted, dudas propias, ¿no? Y cómo desde su mirada lo puedo observar y desde la mía cómo lo observo. Entonces, me gustaría iniciar con los cambios que pone Marx en Hegel y para mí uno de los más importantes tiene que ver con el concepto de la existencia y lo material, porque creo que Marx, cuando critica a Hegel o cuando habla de Hegel, una de las cosas que más le reprocha es esta idea de algo ideal o imaginario, ¿no? Es decir, como que cierra un sistema Hegel y habla de un sujeto trascendental, ¿no? La idea de absoluto que está muy relacionada con Dios, ¿no? Con una postura teológica, y Marx hace como mucho hincapié en que si estamos hablando de determinados sujetos, tienen que ser sujetos condicionados, ¿no? Sujetos en un momento muy específico de la historia, sujetos materiales, y no se cansa más de constantemente repetir esta parte de que viven en una realidad material dentro de una realidad específica. Marx habla de un desarrollo producto de las relaciones, otra vez, materiales, que son expresión de la conciencia, incluso lo pone real o ilusoria, pero de circunstancias materiales, ¿no? Entonces parece que la crítica va por ahí, que todo aquello de lo que hablemos, independientemente de que sea imaginario, no deja de concretarse en nuestra realidad material, ¿no? Y parece que Hegel no lo lleva por ahí, sino que hay algo trascendental, ¿no? Que nos mueve o que nos motiva, ¿no? Incluso que está debajo de nosotros, y parece que esa es la gran crítica que Marx le hace a Hegel. Desde sus lecturas, tanto de Marx como quizá de la escuela histórico-cultural, ¿no? Donde vuelven a retomar el marxismo, ¿qué cambios observa usted, ¿no? ¿Qué cambios observa entre esa postura idealista y esta postura materialista? Claro. Eh, la palabra clave para poder acercarnos a construir una respuesta es el tipo de dialéctica o la dialéctica en sí. O sea,
Ya señalaste las rutas principales. Podemos decir, por un lado, una dialéctica idealista, por otro lado, una dialéctica materialista. Pero, pero pienso que en lugar de avanzar, primero debemos de dar un paso atrás. O sea, ¿qué es lo común? Eh, en la comprensión del mundo, y de hecho ahí todos los marxistas reconocen al aporte de Hegel en términos de, de la construcción de, de una lógica eh, como sistema de pensamiento radicalmente distinto. O sea, no la construcción de la dialéctica, sino la construcción o las bases para la construcción del método dialéctico, que no es lo mismo. O sea, la dialéctica ha existido, o sea, es algo en términos como fenómeno, o sea, que no es creado por un autor, sino es descubierto en términos de comprendido, pero vuelvo a insistir, no como primer sustancia, porque ya otros filósofos eh, eh, habían hecho referencia directa o indirecta a lo dialéctico. O sea, el mérito está, considero a mi entender, al colocar como un sistema de pensamiento eh, eh, el método dialéctico. O sea, un método que rompe, que se separa sustancialmente del método clásico utilizado en general, pero particularmente en la ciencia, basado en la lógica formal. Y entonces, en ese sentido, eh, eh, mm, mm, eh, digamos que Marx sí hace un cambio eh, al método en sí, al método puramente dialéctico, pero recupera la comprensión de Hegel en términos de la noción básica de lo que es, de lo que niega a ese ser, a la realidad, y de lo que esa negación genera en términos eh, de construcción, en términos de construcción. O sea, ese sistema que tiene como base la contradicción, de manera general, lo recupera Marx. Pero ¿cuál es la diferencia? O sea, que si bien Hegel, como ya lo habías dicho, por su formación, por su tinte, eh, este, eh, 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 tú ahorita lo mencionaste en relación al señalamiento de un ser supremo, un ser externo, pero que en términos, eh, como también lo referiste, o sea, hablamos de esta noción del mundo de lo ideal, o sea, y el mundo de lo ideal se construye a partir, justamente como el nombre lo indica, de una producción encerrada en sí misma, o sea, que no deja espacio a la noción de lo eh, eh,
eh, de lo material concreto como la sustancia de la producción de las ideas. Y por eso cuando Hegel explica ese sistema de contradicción y de producción, lo hace dentro de la misma lógica del pensamiento, o sea, de- del pensamiento como único creador y como único fin. O sea, si algo nuevo se produce, o explicando sus propias eh, ideas o nociones, inclusive su propio sistema, como sistema revolucionario, o sea, que él fue consciente, o sea, de lo que estaba creando a nivel filosófico, pero él lo entendía como producto de un nivel de entendimiento más avanzado, o sea, vamos a decirlo como sí, producto de este sistema de contradicciones, pero al final de cuentas como producto del entendimiento mismo. O sea, eh, como una forma eh, eh, donde vuelvo a la noción con la que comencé, o sea, las mismas ideas eran el principio y el fin, o sea, lo que producía nuevas ideas, o sea, en términos más sencillos, como producto de ese mismo proceso reflexivo, sí llenos de tensiones, de contradicciones. Y ahí es donde los materialistas, primero Marx y Engels, y después muchos otros, este, marcan diferencia porque dicen, no, o sea, eh, esa concepción como método solo puede comprenderse a partir de una transformación de lo material, o sea, la transformación del pensamiento eh, 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 surgida gracias a la transformación de las condiciones materiales y en ese sentido históricas. O sea, porque si bien en Hegel se puede hablar de o de cierta continuidad o de cierta forma de proceso, pero la idea del marxismo, con la idea de historicismo, o sea, recupera o acentúa el papel de las formas de organización social, los modos de producción, las formas de vida, a distintos niveles como facilitadores o como creadores de las nuevas ideas. Entonces, ese es como el punto central de, vamos a decirlo, de ruptura, pero que justamente mm, eh, 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 vuelvo a iniciar para concluir esta pregunta. O sea, saca del mundo de las ideas la explicación en ese nivel de lo que estamos hablando ahorita o de hacia donde me quise dirigir,
del método por sí mismo, ¿no? Eso es producción de que han evolucionado las distintas formas de organización social y por lo tanto el que han cambiado es lo que permite que exista ahora esta forma de pensamiento, o sea, que tiene que ser distinta para poder satisfacer o poder resolver problemáticas que le tocó vivir, o sea, curiosamente, mm, bueno, eso es algo ya quizás un extra, pero eh, sin la intención de desviarme, solamente rápido, o sea, tener claridad que justamente la aparición de esta dialéctica, bueno, perdón, del método dialéctico o de la concepción de otra forma de pensamiento, aparece cuando en términos, eh, eh, en términos eh, sociales, en términos de organización social, pues tiene un auge lo que se va a convertir justamente en su negación, o sea, con el capitalismo. Es justamente en la época industrial donde, o sea, que está basada o que está eh, de alguna forma impulsada y donde en términos de pensamiento se tuvo un auge importante y se favoreció una forma basada en lógica formal, o sea, donde surge la negación como esta posibilidad de entender las cosas de una manera distinta, ¿no? O sea, creo que traté de no desligarme tanto, pero no sé si respondo un poco a lo que planteas y tú dime cómo podemos avanzar. Sí, claro que sí, doctor. Bueno, hay varios puntos que mencioné y creo que son importantes rescatar, ¿no? Uno de ellos quizá tiene que ver con que Hegel es de difícil lectura, ¿no? Y cuando decimos o se dice que es de difícil lectura, no solo es pues por la época en la que escribió, sino sobre todo porque categoriza de manera ontológica e ideal todo el desarrollo de su pensamiento, ¿no? Entonces creo que eso es importante mencionarlo. Cuando Hegel, ¿no? Habla de dialéctica, ¿no? Y de esta idea, ¿no? Lo resume entre espíritu y absoluto, ¿no? ¿Cómo vamos del espíritu a la idea de lo absoluto, ¿no? Y que es justo lo que usted está mencionando. Este paso, ¿no? Se sigue quedando y se cierra sobre sí mismo, ¿no? Entre las ideas y que puede haber una producción, ¿no? Pero no deja de estar dentro de este mismo campo ideal, ¿no? El gran cambio, ¿no? Que se viene a producir y es que es curioso porque incluso te lo menciona, ¿no? No es Marx, o sea, sí fue Marx, ¿no? Y sí lo escribió Marx y se desarrolló, pero usted lo menciona, las organizaciones sociales cambian, ¿no? Los productos y el desarrollo social empieza a transformarse y la dialéctica no es de un solo autor, ¿no? Sino que en general es un desarrollo constante, podríamos decirlo así, de la humanidad y del mundo, ¿no? Que es algo que nos tocará entrar más adelantito ahora que entremos al segundo eje, pero yo lo observo así en esto que usted menciona, ¿no? El cambio importante es una transformación a lo material, ¿no? De A a B producimos C, pero a partir de un componente que es bien esencial y que es histórico. Ese C, A y B no podrían producirse si no existe este proceso, este desarrollo histórico, que es lo que realiza, o al menos lo veo yo así, la transformación a lo material concreto, ¿no? Y que es una postura difícil de asumir desde el otro lado de Hegel, ¿no? Asumirse un poco hegeliano, ¿no? Y caminar hacia el marxismo, cuando evidentemente Hegel
mantiene una postura ideal en todos sus conceptos y en el desarrollo de sus conceptos, que fue lo que observó Marx, ¿no? Que le faltaba concretarlo, ¿no? Entonces, eso por una parte. Rescato un concepto importante del que usted habló, que es la negación, porque es un concepto importante, al menos para lo que yo propongo, que es el modelo de producción de la psique. Es un concepto que nace a partir de esta negación, y nace a partir de esta negación porque hay otra relectura, ¿no? eh, Marx observa esto en Hegel, ¿no? Se producen estos cambios a lo material. ¿Cuál es la nueva propuesta, al menos de los filósofos de Eslovenia, ¿no? Y quienes la han continuado, principalmente Agon Hamza, que es releer a Hegel a partir de Marx, ¿no? Es decir, utilizar los conceptos de Marx, ¿no? Esta parte material, esta parte de producción histórica, esta parte de que el pensamiento cambie, ¿no? Y una vez que el pensamiento cambia, produce para volver a interpretar los conceptos de Hegel, ¿no? En ese sentido, encontramos a un Hegel que habla de una universalidad o de un universo abstracto, ¿no? Pero no por ello deja de ser un universo concreto, sobre todo porque Hegel hizo mucho hincapié en la importancia de lo histórico, ¿no? De que la historia era importante para la producción de las ideas, ¿no? En este caso, para la producción de un pensamiento más grande, ¿no? Que logra abarcar una totalidad, ¿no? En algún momento Hegel, en sus lecciones de filosofía de la historia, pues habla de que podremos comprender los cambios que se fueron desarrollando a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Cuando nuestro pensamiento alcance esa idea de absoluto, que es justo la crítica que realiza Marx, ¿no? Entonces ahí me gustaría preguntarle, ¿por qué este concepto de historia es diferente en Marx? Entiendo que tiene que ver un poco, pues, con la idea de que este proceso dialéctico, esta metodología dialéctica, se concretice en lo material, ¿no? Pero creo yo también ver en Marx que al menos en el concepto de historia, eh, podemos encontrar, por decirlo de alguna forma, lo que Hegel pensaba que era el espíritu, ¿no? Esta idea del sujeto, ¿no? Un sujeto trascendental. Creo que Marx lo reformula y plantea que es justo en la historia donde encontramos ese sujeto y no hay que esperar, ¿no? Hasta el final de la historia para encontrarnos con ese sujeto, sino que se está produciendo en cada momento, a cada instante. Me gustaría ahí mismo introducir una tercera pregunta, o al menos cómo lo observa usted, porque lo vuelve a retomar el enfoque histórico-cultural, y es por qué en ese proceso histórico el trabajo es tan importante. O sea, ¿por qué el trabajo? ¿No? Habiendo otras actividades humanas, o cómo entendemos el trabajo, ¿no? Desde Marx, desde el enfoque histórico-cultural, porque tanto autores del enfoque histórico-cultural como marxistas, pareciera que es en el trabajo donde la conciencia se desarrolla o donde hay una productividad muy importante, ¿no? Para el psiquismo humano. Entonces, me gustaría ver, pues, cómo lo lee usted, ¿no? A partir de este desarrollo. Claro. Sí, antes de entrar en Marx, pienso que ese concepto que has recuperado, de absoluto, de totalidad, es uno de los elementos cruciales eh, que se intentó, digo se intentó eh, porque hay muchos, inclusive eh, con una comprensión, a mi parecer, eh, mm, pues, pues justamente no dialéctica, no dialéctica materialista del materialismo dialéctico. Eh, Hay muchos que critican a la misma posición marxista, como con tintes de absolutismos, o sea, de determinismos, eh, eh, en el sentido de que, o sea, en la noción, lo que yo entiendo en la noción de Hegel es que es como ese proceso que va avanzando por distintas contradicciones hasta el punto donde ya
ya no existen y donde ya de alguna forma es, esas son palabras mías, pero como un ser genuino, ¿no? O sea, como, eh, 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 y en ese sentido, o sea, estaría negando, o sea, usé la palabra porque de hecho en corrientes psicológicas, sean que tengan de base eh, estos principios, pero aunque no los tengan conscientemente, me parece que sí algunos están impregnados de esas formas deterministas en el sentido eh, eh, de una noción de desarrollo eh, eh, con lo que parecieran eh, eh, con, con puntos específicos de llegada, por muy contradictorio que esta pueda parecer con la misma lógica hegeliana. O sea, porque con la misma eh, 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 noción de lo infinito, noción de... pero sí lo quiero acentuar eh, porque no, en la representación histórica, que además no solamente está postulada a nivel filosófico y en las disciplinas inmediatas donde tuvo repercusión, como sociología, como economía, o sea, la misma historia, este, entre otras, sino también en la misma psicología. O sea, no es casualidad que el modelo o la escuela soviética retomara o usara esta categoría como bandera, que de hecho usó varias, pero una de ellas, y que tiene mucha fama a la fecha, es como histórico cultural. Y en ese sentido es donde, regresando a tu pregunta, eh, eh, son esas formas eh, eh, de, 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 de desarrollo en distintos niveles. ¿A qué me refiero con eso? Eh, a Marx particularmente le interesó eh, lo más amplio, lo estructural, en términos de cómo se va dando el paso de una forma de producción a otra en términos de una noción de desarrollo, de superación, de avance. eh, eh, pero justamente, o sea, eh, con esa noción y que ahí es donde puede llegar a encontrar muchas críticas, pero, pero eh, en términos de lo que ese sistema privilegia el sistema dialéctico como una forma de creación, producción, eh, eh, como un indicador del desarrollo, de avance. O sea, justamente es la producción de cultura lo que va favoreciendo, lo que va favoreciendo el que se vaya este, eh, eh, pues posibilitando, o sea, la esencia de la muestra. Y entonces es donde el trabajo cobra relevancia, porque al enfocarnos en la especie humana,
en, Homo sapiens o Homo sapiens sapiens, este, uno de los rasgos específicos en términos, inclusive en términos de naturaleza, o sea, en términos de descripción de especie, eh, eh, obviamente hecha por nosotros mismos, o sea, con esta idea del, eh, eh, de privilegiarnos como especie, eh, es justamente la producción de artefactos lo que permite diferenciarnos de cualquier otra especie. Entonces, en la historia, desde los quienes somos materialistas, dialécticos o quienes intentamos serlo, pues ubicamos justamente en el trabajo como ese primer momento que, que, que marcó el inicio o sea, el principio del desarrollo, el desarrollo mismo de esta forma de avance cultural. O sea, porque fue gracias en un momento cuando una piedra fue utilizada para lanzar y alcanzar a a una especie distinta, a un individuo a un representante de otra especie para matarla, después la lanza, además, este, ya se fue sofisticando, lazos para entre varios amarrar a eh, a un mamut, eh, alguien con quien no se podía competir por la línea natural, pero justamente esa organización y que inicialmente, lo voy a decir caricaturísticamente, pero esa organización que primero era, yo lo distraigo por aquí mientras tú le agarras la pata y por el otro lado, fue lo que exigió la creación de otros artefactos para poder ir eh, dominando esa naturaleza, ¿no? Con todo lo que nos puede generar de ruido esa idea de dominación, ¿no? Pero, o sea, en términos de especie, de ir subsistiendo, eh, eh, pero a la vez, o sea, con esa noción, posibilidad, enriqueciendo y todo el trabajo eh, eh, que hoy mucho de él se realiza a través del plano intelectual, a través pero va orientado eh, digamos, en los términos, eh, 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 esenciales o más que orientado, o sea, tiene sus raíces en esa lógica de organización en un inicio para poder subsistir y en momentos avanzados de la historia para poder producir, para poder alcanzar esos metas, sueños, ideales que se van planteando. eh, y, y, y por eso, o sea, eh, eh, mm, nosotros pensamos que
por lo menos en el ser humano como nosotros lo concebimos, o sea, como esta diferencia que no todas las aproximaciones ni psicológicas ni por supuesto filosóficas lo asumen, o sea, como una diferencia radical entre especies, eh, eh, marca el punto clave, o sea, marca el punto central, pero entonces la idea de historia lleva implícita una cuestión de desarrollo, pero ese desarrollo me parece que Vygotsky tiene una genialidad a pesar de que no habla profundamente de todos los desarrollos, se centra, podría decir que inclusive en uno o a lo mucho en dos, pero describe todos estos, o sea, él sistematiza tal cual el desarrollo histórico-social, diferenciándolo del desarrollo filogenético, diferenciándolo del desarrollo ontogenético y diferenciándolo del desarrollo microgenético, o sea, de lo más amplio a lo más específico, a lo más particular. Y, y es eh, 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 y es esa idea central de lo que atraviesa al humano como especie, pero a la diferenciación en términos de productor de cultura, donde no hay otro camino que no sea mediante el trabajo, porque al final de cuentas es el trabajo el que nos va a permitir sobrevivir como especie. O sea, es esa forma no inmediata de ver una gallina pasar y correr a morderla, sino de atraparla, aprender a domesticarla, tener más gallinas, aprender a cocinarla, bueno, primero matarla, es toda esa organización lo que va ligado directamente con el desarrollo. O sea, y cada vez forman más sofisticadas. Yo así lo entendería. No sé si va por ahí la pregunta. Sí, Mm. claro que sí.